el 10%. El número divinamente ordenado. ¿Por qué yo dejo que tú hagas la introducción todavía? Yo no sé. No sé. Esto es Living World Podcast. Y este libro de podcast y decidimos que Dios solamente quiere que tú le des el 10% de todos tus ingresos de la vida. Ya. Mínimo. Eso no es como lo único que hay. No. Sí, o sea, menos de ahí es pecado, pero más de 10% tú estás bien. ¿Y te bendicen por dar más o no? No sé. Ok. Yo soy Mario Escobar y Yo nunca soy he Abraham diezmado Sánchez. en mi vida. ¿En ¿Quién tú serio? eres? Yo soy Abraham Sánchez y yo sí he diezmado. Okay. ¿En serio tú nunca has diezmado en tu vida? No, o sea, ok, no nunca, pero muy rara vez he diezmado. O sea, el 10%, casi nunca. Pero menos o más. Aunque eso no importa, pero... Bueno, O sea, es por lo que pueda como sonar, no sé. lo que pasa es que para mí es un tema interesante, en realidad. Porque, Perdón, porque dimos una introducción horrible. es verdad. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del Obviamente. diezmo, por si no quedó claro. Y ¿Y qué como dice que, la Biblia sobre eso? ¿Y qué exacto. se ¿Y qué dicen los hace? cristianos sobre eso? Exacto. Exacto. Entonces vamos a empezar por lo que dicen los cristianos. Claro. Lo más heavy. Claro. A lo que iba es que en verdad me gustaría hablar sobre eso porque yo tengo una relación extraña con el diezmo. En mi mente y en la práctica. A mí siempre me han enseñado que el diezmo tú tienes que sacarlo antes. O sea, en tu presupuesto mensual, tú tienes que poner tu primer gasto. Tiene que ser el 10% de la iglesia. De Dios, perdón. Lo cual también para mí es un poco extraño, que eso de Dios es, De tu salario, o sea, para Dios, me refiero. de tu salario bruto. Ajá, O sea, sin descuento de de seguro, nada. ni de impuestos, Bueno, en ni verdad de... esa parte yo la he escuchado, pero nunca ha sido como que importante para mí. Eso no tiene sentido. Bueno, De lo que yo yo sé que recibo, el 10%. hay gente que le da énfasis a eso. Y hasta Bueno, si tu mamá te regala 1,000 pesos en un cumpleaños, ajá, también. sí, eso yo lo he oído. Entonces, esa parte, primero, para mí es extraña. Lo de que es para Dios en vez de para la iglesia. Porque Dios no usa dinero. No necesita No lo dinero. necesita. Es la gente que lo necesita. Entonces, eso es para la iglesia. Y eso es bueno. Yo no estoy diciendo que sea malo. Lo segundo es eso de que tiene que ser específicamente el 10% de todos tus ingresos, no importa qué. Para mí es un poco extraño, pero me siento confrontado por la Biblia, porque está esa parábola de la viuda esa que dio las 2 moneditas y eso era todo lo que ella tenía. Pero el fariseo dio mucho, pero él le sobraba. Entonces Jesús dijo que ella dio todo lo que tenía y por eso fue una mayor ofrenda. Lo que pasa es que yo no conozco mucha gente que den todo lo que tienen como ofrenda al Señor. ¿Tú entiendes? Y me parece un poco irracional. No estoy diciendo que todo en la Biblia tenga que ser racional o que todo lo que Jesús pide es racional, porque no lo es. Pero me parece un poco irracional pensar que, vamos a decir que yo gano 10,000 pesos y tengo que pagar un alquiler de 5,000 pesos y tengo que hacer una compra de 3,000 pesos y tengo que pagar, en fin, mis gastos básicos de necesidades primarias son 9,500 pesos. Me sobran 500. Sin yo poder de que salir, sin poder comer nada especial, nada. O sea, solamente es de que, tú sabes, lo ultra básico. Y entonces que alguien me diga que es pecado dar 500 pesos de ofrenda, o de diezmo, perdón, porque el 10% de mi salario de 1,000 pesos serían 1,000. Y si yo doy 500, eso es pecado. Para mí, es un poco complicado, en verdad.
¿Qué tú- en muchos aspectos. O sea, es complicado. Porque si me dejaran nerdear un poco, hablar sobre el diezmo en la Biblia, que de paso, en el Nuevo Testamento nunca se habla. Bueno, si es un boche, Jesús habla de eso, un boche a los fariseos, pero voy a hablar de eso más para adelante. Y me parece muy similar, irónicamente, a lo que tú estás describiendo que la gente pide. O sea que, Y esa es mi parte como mi parte extraña. Eso que Jesús dice. Pero nada, sigue. bueno, sí. No voy a... Ok. Sí, porque Jesús después, bueno, O sea, lo que él vamos le a dice a llegar los ahí. fariseos, Sí, sí, vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. nada. Ajá. Ok. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo se supone que debía ser el pueblo de Israel. Se supone porque, según lo que la misma Biblia dice, ellos prácticamente nunca cumplieron con esto. O sea, el Señor en la Torá, en el Pentateuco, les da muchísimas leyes de cómo ellos deben vivir en base a un ciclo de 7 años. Y nunca lo hicieron. Ellos llegaron a la tierra y nunca hicieron caso a eso. ¿Qué ciclo de 7 años? ¿De qué yo estoy hablando? Bueno, primero es que ni siquiera hay un solo diezmo. Hay 3. Y hay algo que se llama las primicias, que también la gente mezcla cuando está hablando de diezmos y ofrendas. No sé Es si, verdad. sí. Como que a Dios hay que darle las primicias. Para mí es más como los pentecostales, pero sí en mi iglesia bautista como que lo mezclan un ching. Sí, sí. Entonces, ¿qué son todas estas cosas? ¿Y qué es lo que es el ciclo de 7 años? Bueno, no hemos hablado del reposo, yo creo que es un tema súper interesante. Pero cada 7 años, o el séptimo año, debía ser sin ningún tipo de trabajo de la tierra. O sea que un agricultor, vamos a decir alguien que tiene, vamos a decir la gente de rica, que tiene todas sus naranjas, ninguno de esos árboles le pueden hacer absolutamente nada el séptimo año. No le van a echar, ¿cómo que se llama? Insecticida, no le van a echar Abono, agua, no le van a nada. echar abono, no van a hacer nada, ni van a cosechar toda la naranja que dé. Sino que en ese séptimo año, tú simplemente comes lo que tú necesitas para sostenerte ese día y tú dejas que cualquier persona que esté cruzando por ahí pueda coger de la naranja y para comérsela también. O sea, nada es de nadie ese año. La gente vive de lo que la tierra por sí misma da. Obviamente, al igual que el sábado, que es lo mismo. La idea de eso es que tú dependes del Señor, no de tu propio esfuerzo. Entonces, tú también es una prueba de fe. Tienes que confiar en que el Señor, que te dijo que guardes ese año sin hacer nada, que Él te va a sostener el año entero. Lo mismo cada semana con el sábado, era la misma idea. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque dentro de este ciclo de 7 años es que el diezmo operaba de formas diferentes. Primero es las primicias. Eso es que de los primeros frutos de la cosecha, solamente cosecha. Eso en verano. Pues si La primera ahí. tú eres, más o menos cerca de Pentecostés o la fiesta de las semanas, que es la O en fiesta de la primavera, siega. perdón. La fiesta de la siega, que es en Como Pentecostés. eso es como la transición de primavera a verano, ¿verdad que sí? Sí, sí. Entonces ahí es que era la cosecha. Estamos hablando de granja, perdón, de árboles. No estamos hablando de De animales, dinero ni de animales. de ¿Sabes? alfareros, ni gente que hacen otras profesiones. Esto es principalmente de lo que da la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor les dio la tierra a ellos y de la tierra Él le demanda algo con un propósito. Estoy hablando demasiado. Voy a hacerlo un poco más rápido. De la primicia, eso era como un 2.5% de la primera cosecha. ¿Ok? No es 10%. Eso es una cosa. Y eso tú tenías que llevarlo al templo. Ahora, algo aparte es que las vacas, de cada 10 que tú tenías que dar uno, 10%, para el templo, para usarse en el templo, ¿ok? Eso es para el ganadero. Ahora, la gente que cosecha tenía que dar aparte 10% de su cosecha. Ya eso es después de lo que ya tú sacaste de la primicia. Saca un 10% para darle a los levitas.
Y los levitas, de eso que le daban, ellos tenían que sacar el 10% más. para darle a los sacerdotes. ¿Ok? Entonces, el 10% ni siquiera era para el templo. Era para los levitas. ¿Quién eran los levitas? Por si no lo saben, los que trabajaban en el templo. Que fue lo que yo dije al principio. Esos cuartos no son para Dios, son para la gente. Exacto. En Pero resumen. hay otro diezmo que ellos tenían que hacer. Cogerlo e irse a Jerusalén con él y hacer una fiesta y todo el mundo comérselo y bebéselo. O sea, incluso dice, si tú vives muy lejos y tú no puedes traer tu 10% a Jerusalén, véndelo y el equivalente en dinero, úsalo en Jerusalén y tienes que consumirlo todo, básicamente. O sea que el segundo 10%, después de que ya tú sacaste el 2.5 y después de que lo que te quedó le sacaste el 10, después a eso tú le sacas el 10 y ese 10 era para hacer una fiesta. Un party. Una fiesta en Jerusalén, comiendo, bebiendo, qué sé yo cuánto, celebrando lo que el Señor te había dado. Perdóname, Eso pero no puedo evitar decir esto. Bebiendo jugo de uva, Welch. Seguro. O sea, es interesante para mí. Es interesante para mí cómo ellos hacían eso. De usar, o sea, sería raro como que en el contexto actual. Sí, decir, vamos a coger el 10% de nuestro salario y vamos a hacer una reunión en la iglesia y vamos a comer. Vamos a hacer un banquete, vamos a todo el mundo ahí. Sería chulo. Sí. Pero son unos cuartos también. Sí. 10% de tus... Pero sería bacanísimo. Eso sería muchísima comida. Deberíamos hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y por qué yo estaba hablando de los 7 años? Bueno, eso que yo estaba describiendo solo pasa en el año 1 y 2 y 4 y 5. En el año 3 y en el año 6, tú no le dabas diezmo al de la fiesta. El diezmo de la fiesta no se hacía, sino que ese diezmo se guardaba en cada ciudad. Todo eso. ¿Para qué? Para ayudar a los forasteros, a los huérfanos, a las viudas, al que tuviera necesidad, tuviera como que esa comida ahí que ellos podían ir y podían comérsela. Que es algo chulísimo. Usar el dinero de la comunidad para sostener a aquellos que no tienen nada. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Bueno, porque a veces queremos coger como el concepto. Se daba el 10% para los levitas en el templo. Nosotros tenemos templo, como hablamos hace algunas semanas, y en nuestro templo tenemos gente que trabaja ahí y los gastos del mismo templo, entonces todo el mundo tiene que dar el diezmo para sostener eso. Más o menos. Pero no, porque, o sea, como tú dices, es como para el Señor. Y sí, o sea... Eso es lo que pasa. O sea, hay como un lenguaje extraño en la iglesia acerca de esto. Porque te dicen que eso es para el Señor. Y te lo pintan como que el no hacerlo sería un pecado. Ahora, robarle al Señor. Exacto. Y lo basan en el... Malaquías. En Malaquías. Pero, o sea, volvemos a lo que tú estabas diciendo. El diezmo no era para Dios. El diezmo era para ayudar a la gente. Para celebrar y para que los sacerdotes y los levitas vivieran. Porque lo que pasa en Malaquías, que es de donde sacamos eso de que le están robando al Señor, es que eso es post-exilio. Y si leen Esdras, Nehemías, ustedes pueden ver como ellos intentaron, Zorobabel y Josué y esa gente, intentaron hacer un avivamiento en Israel y retomar la ley y practicarla y vivirla. Pero acabando ellos de irse, básicamente, Nehemías volvió a Persia, y cuando volvió a Jerusalén vio que todo el mundo estaba haciendo lo que le daba la gana otra vez. Y, o sea, es lo que siempre pasó con Israel y lo que pasa con nosotros también. Entonces, Malaquías es contemporáneo de esa gente. Y él está escribiendo de que los levitas y los sacerdotes soltaron el templo en banda porque la gente no estaba llevando los diezmos. Entonces el levita no tenía con qué comer y se fueron a hacer trabajo, a ser granjero también. O sea, no tengo nada, bien, no me voy a morir, tengo que irme a trabajar. Lo cual entonces, en verdad es válido. Claro. Entonces Dios le dice
ustedes me están robando porque no se está haciendo nada en el templo porque ustedes no están diezmando. Que, o sea, se entiende el por qué el Señor está peleándole a ellos y diciéndole que le están robando, porque literalmente no se está haciendo lo que se supone que había que hacer en el templo. Sí. Pero, o sea, lo dice la Biblia, que uno está robando al Señor. Lo que pasa es que, o bueno, es que no dice que uno está robando al Señor. Lo que dice es que los israelitas estaban robando al Señor basado, En ese momento, en ese contexto. pero basado en la ley de Moisés, que ellos Sí. siguen y que tenían que seguir. Pero nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Estamos Exacto. bajo otra ley, que es, o sea, no es el Nuevo Testamento, pero está descrita en el Nuevo Testamento. Y al estudiar el Nuevo Testamento, entonces uno puede entender cuáles son los preceptos, las ordenanzas, las expectativas que tiene el Señor de nosotros como la iglesia, que somos el pueblo de Dios en este momento de la historia. Entonces, nosotros no tenemos ninguna ley que hable acerca del 10%. En ningún... La ley de la cual tú estás hablando es básicamente lo que Jesús mismo dice: amarás a Dios con todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso Exacto, es. ni siquiera hay mandamientos específicos en esa ley, pero vamos a decir que hay algunas cosas que son un poco más puntuales, como cosas que tienen que ver con el matrimonio, con la inmoralidad sexual, que no son leyes, sino que son ejemplos de cómo aplicar la única Exacto. ley de amar al Señor y amar al prójimo. Pero de todos los ejemplos que Jesús y los apóstoles dan acerca de cómo cumplir la ley de amar al Señor y amar al prójimo, nunca se habla de dar el 10%. Porque debemos recordar que lo que conocemos como iglesia hoy en día no es lo que ellos conocían como iglesia en ese tiempo. ¿A qué me refiero? Ya hemos hablado muchas veces. Se reunían en casas, generalmente de gente que era más adinerada. O sea, no había un edificio en el cual tú tenías aire acondicionado y tenías electricidad y tenías personas encargadas, una secretaria, Y había que persona pagar un encargada de alquiler o una mantenimiento. hipoteca o qué sé yo. No Nada de había eso. un staff contratado. Una Entonces, secretaria. exacto, es completamente diferente. Entonces ahí, ¿qué se hacía con el dinero? Bueno, no se habla de un diezmo. Y podemos hablar un poco más de eso más adelante. Pero, o sea, de la iglesia primitiva. Pero lo que quiero decir es que era diferente. Tú Y sabes que... entonces, al nosotros tener un edificio, eso nos da la mentalidad de templo y nos Ujú. pone como mentalmente en el Antiguo Testamento y los levitas y eso. Y yo creo que de ahí es que tiene que ver con eso. Sí. Y tú sabes que eso es. Nosotros estamos extrapolando lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento en nuestro contexto, pero lo estamos haciendo de una forma errónea. Porque no estamos haciendo una interpretación bíblica. Si vamos a ser bíblicos y vamos a tomar el patrón de la iglesia primitiva, que es que el dinero solamente... O sea, la única mención de dar dinero en el Nuevo Testamento, posterior a Jesús, y la de Jesús solamente esa que tú dijiste, de Jesús diciéndole a los fariseos que ellos estaban diezmando hipócritamente. Pero después de ahí, lo único que se habla en el Nuevo Testamento acerca del dinero es de dar a la comunidad, a las personas que estaban en necesidad. Dígase, Pablo recaudando fondos para la iglesia en Jerusalén o para otras iglesias, para hermanos que iban a viajar, que necesitaban ayuda, para gente que estaba en la cárcel, para hermanos pobres, etc. Si hacemos esta población correcta y hacemos como una regla de tres, vamos a decir, el dinero era para el templo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el templo son los cristianos. Por lo tanto, el dinero en el Nuevo Testamento debe ser para los cristianos. ¿Y quiénes son los cristianos? La gente, los que pasan necesidad, los que trabajan en la obra del Señor y la comunidad. Por eso ellos se daban el dinero entre ellos. Exacto. Y se parece al diezmo que yo estaba describiendo del año 3 y año 6, en el cual tú dabas el dinero para la gente que estaba en necesidad.
pudieran comer, que también era parte importante, o sea, no era solo templo. Y, Emma, hasta esas 3 cosas tú las pudieras como trasladar a otro tiempo de forma apropiada. Los levitas y los sacerdotes serían como los pastores, los misioneros, etcétera. Pablo lo dice, que el obrero es digno de su salario. Y toda esa gente, los apóstoles y todos esos pastores, en ese momento histórico, Pablo dice que ellos merecen ser sustentados por la iglesia, incluyéndose él mismo, aunque él prefería trabajar, pero no siempre, porque había veces que... Cuando estaba preso, él no, exacto, no podía. Exactamente. Entonces, tenemos esa versión ahí de los levitas y sacerdotes. Tenemos la versión de la ayuda a la comunidad, que sería lo que ya mencionamos. Que sería, por ejemplo, recaudar fondos para ayudar a la iglesia en Jerusalén, que también hizo Pablo. Y lo de la fiesta, pues sería similar a lo que hablamos cuando hablamos de la cena. O sea, cada reunión involucraba comida, cada quien llevaba su comida, una gente daba su casa, alguien había que comprar el pan o hacerlo, y el vino. Eso no salía del cielo. Y ya yo creo que ahí estamos cubiertos, las tres bases. Exacto. Soy un teólogo. Pero entonces, el problema viene cuando nos ponemos a hablar de porcentajes y de qué es pecado y qué no. Que yo creo que donde pudiese estar un problema de malinterpretación. De decir, si tú no das a la iglesia mínimo 10% de todo, absolutamente todo lo que te entra, tú estás en pecado. Y no solo tú estás en pecado, sino que a veces se suman ahí cosas. Exacto, cosas extrañas, doctrinas extrañas, como decir que te va a ir mal económicamente por no diezmar. Y obviamente yo no estoy diciendo que ser tacaño, ser egoísta, no va a traer ninguna consecuencia. Pero decir como que es una correlación, o sea, como que absolutamente si tú dejas de hacer esto, te va a ir mal económicamente. En cierto modo, diciendo, si tú ofrendas, te va a ir bien económicamente. Y ese no es el caso. Eso no es una promesa, porque eso no es así. Y podemos leer el libro de Job cada vez que pensamos que Dios funciona de una forma similar. Binaria. Exacto, de que o él hace esto o no, y ya. No, Dios, o sea, nosotros no podemos entender cómo es que él opera. Exacto. Y usar ese pasaje de Malaquías para decir que Dios te va a bendecir si tú vas a diezmar. O sea, no funciona así. El pacto que tiene la iglesia con el Señor no es igual al pacto que tenía Israel con el Señor. O sea, y tampoco, es un poco más delicado. Es una figura como, o sea, Dios está ahí retándolos. Es como diciendo, pónganme a prueba y vean que si ustedes diezman, le va a seguir yendo bien. Es básicamente lo que él dice. O sea, ustedes pueden confiar en que aunque ustedes den el 10%, ustedes no van a quedarse cortos, sino que ustedes van a tener más que lo que ustedes necesitan. Bueno, lo del maná, por ejemplo, de no recoger en el día de reposo, pero que recoger el doble en el día anterior y confiar en que eso iba a estar. Que no se te iba a gastar, no se te iba a dañar. Igual que el séptimo año y el año de jubileo. Exacto. Que el Señor te iba a sostener. Pero lo que pasa es que el pacto que tenía Dios con Israel y lo que iba a decir era la perspectiva o la cosmovisión que ellos tenían era muy causa y efecto. Nosotros no pensamos así. Y yo no sé si eso es correcto o incorrecto. No estoy aquí para definir eso en realidad. Pero yo no creo que nadie piense. Y Jesús dijo que no es así, en verdad, ahora que lo pienso. O sea, Jesús le dice a no me acuerdo quién, de que ustedes creen que al que le va mal es porque son peores. No. Y toma el ejemplo de una torre que se cayó y se murieron un par de gente ahí. Entonces le pregunto, ¿ustedes creen que a ellos les pasó eso por ser pecadores? No, al contrario. Si todos ustedes, si ustedes no se arrepienten, también van a perecer. Sea que perezcan en un accidente o que perezcan a los 50, a los 80 años. Todo el mundo está igual delante del Señor. Entonces, de la misma forma también, que tú obedeces al Señor no significa que te va a ir bien, porque mira a Jesús, el ejemplo más grande de obediencia, y su fin fue la muerte. Y Jesús dice que nosotros somos iguales que Él, o que deberíamos serlo. Entonces,
esa idea de decir, mira, Malaquía dice que si yo doy el diezmo, entonces el Señor me va a bendecir, por lo tanto yo voy a dar el diezmo y me va a ir bien. Eso suena muy a evangelio de prosperidad. Y decir lo contrario suena como a, qué sé yo, coerción no sé, chantaje. Decir, mira, tú no estás dando a la iglesia, por lo tanto, Dios te va a maldecir. Y eso es lo que dicen, eso es literalmente lo que dicen la gente del evangelio de la prosperidad. Ahí está yendo Sí. mal porque tú no diezmas. Diezma para que tú veas que te va a bendecir el Señor. Ujú. Entonces, eso no funciona y yo no creo que sea la forma correcta de interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Ujú. Ahora, vamos a hablar de Jesús y después de otra cosa. Hemos mencionado varias veces que Jesús habló con los fariseos sobre el diezmo y él les está criticando porque en la ley solamente, como yo decía ahorita, solamente habla del producto de la tierra, o sea, como el maíz, vamos a El decir, si trigo. tuviéramos naranja, si tuviéramos manzana, o sea, es de frutos que está hablando. Sin embargo, los fariseos no solo diezmaban eso, sino que diezmaban hierbas, Especias. especias. O sea, de que menta y tomillo, o sea, era como una exageración de que absolutamente todo lo que ellos tenían, ellos diezmaban. Y es como esa actitud de la cual estábamos hablando al principio, de que hasta que si te regalan en el trabajo un bono de 1,000 pesos, eso es parte de tu ingreso, tienes que diezmar de eso. Los fariseos eran así, ellos hacían eso. Pero lo que Jesús le está criticando principalmente, no es solo que ellos eran súper legalistas en ese sentido, sino de que ellos decían, lo que le corresponde a mis padres para su sustento, yo lo declaro corbán, que le llama, que es dedicado al Señor. Y así, en vez de ayudar a sus padres, ellos le dan al Señor. Ay, qué espiritual, dando todo para el un Señor. paréntesis rápido. No hay ninguna ley que diga que hay que dar a los padres, ¿sí? Jesús usa el quinto mandamiento. Un rato para tu madre. Honra a tu Pero padre y a tu no hay madre. de que un porcentaje en el Antiguo Testamento ni nada por el No, estilo. no. Okay. No, Sigue. pero, o sea, si no, se tus cae de la padres- mata. Exacto. Si tus padres no pueden trabajar, ¿quién los sostiene? Y eso es algo que en verdad en la cultura de hoy en día occidental debería revisarse. Sí. Quizás en nuestro país, Latinoamérica, no se vea tanto así, pero ahí, o sea, en Estados Unidos, gente que manda a los viejos para asilo y como que se Y se desentiende olvidan de ellos, ellos, exacto. es fuerte. Aunque tú pudieras Sin decir em- que están pagando su estancia ahí, Sí, lo cual pero es mejor que bueno, nada. Pero, claro, también cada quien, vamos a decir que cada contexto familiar es sí. diferente. Por ejemplo, mi Ujú. mamá me dice que si ella se vuelve loca, que la manden para un asilo, para que no tengamos que pasar trabajo con ella. Yo no creo que ninguno hiciéramos eso o hagamos eso, pero, ¿sabes? Como que vamos Sí, a entender que cada caso es diferente. sí, sí. Pero el punto es que ellos, en vez de ayudar a sus padres, ellos ese dinero que le darían a ellos, se lo dedicaban al Señor. Entonces Jesús le dice, ustedes por supuestamente honrar al Señor, no honran a sus padres y dan lo que ustedes deberían ayudarle a ellos, di que al Señor. Él dice, no deberían dejar de hacer eso y aparte ayudar a los padres. Entonces ahí es que está la partecita que él dice, como que eso que ellos están haciendo, tienen que seguir haciéndolo. Implica eso. O sea, como que no era que estaba mal. Bueno, yo no, exacto, pero yo no diría que ellos tienen que seguir haciéndolo, sino que no está mal hacerlo. Exacto. Pero no es un mandato. Ujú. Es algo adicional que está bien. O sea, Claro. si te sobra, tú puedes dar más. No es como que tú tienes que dar nada más el 10%, pero yo no creo que tú estás diciendo de que tú tienes que ayudar a tus padres y también tú tienes que dar el tomillo y la especia. O sea, como no quiero que suene como que para uno excusarse, tú sabes. Eso era lo siguiente que quería hablar. De que esto que estamos hablando de que no hay un porcentaje claro, ni el mandamiento del diezmo per se aplica para la iglesia en el Nuevo Testamento y hasta hoy en día. No significa que ustedes van a decir, bueno,
Abraham y Mario me enseñaron que bíblicamente yo no tengo que dar un peso. Exacto, Porque, ese no es el punto. como diría nuestro amigo Andrés, eso es lo que la gente hace, que escuchan lo que quieren escuchar y después dicen que ellos dijeron. Exacto. Pero entonces, Pero- Abraham, yo te quiero traer mi caso. Ujú. Obviamente voy a hacer un ejemplo para ejemplificarlo, voy a quedar redundancia. Pero aquí es que yo veo como que la complicación. Ok. Ujú. Vamos a decir que una persona X tiene a sus padres. Y sus padres, o tiene a uno de sus padres, el otro se murió, no sé. Su mamá o su papá es un viejo ya, tiene que mantenerlo. Ok. Pero esa persona no es que tiene mucho dinero tampoco. Es una persona clase media que está fajándose en la vida para mantenerse en pie. No tiene lujo, ¿sabes? Una gente normal que no está soltando los cuartos para arriba. Vamos a poner el mismo ejemplo de los 10,000 pesos. Gana 10,000 pesos. Ya paga 5,000 de alquiler y 2,500 en el supermercado. No sé quién vive con 2,500 en el supermercado, pero vamos a decir que esta persona sí lo hace. Tiene que ayudar a sus padres o a su padre que sigue vivo. Ujú. Y si por ayudar a su padre, esa persona ya no tiene nada para diezmar. No estoy diciendo que sea mi caso. Simplemente estoy dando o sea, mi problema de interpretación es si esa persona, yo conozco una gente que tiene problemas, pero se faja todos los meses para darle tanto dinero a sus padres. Hay gente que le da más de la mitad de su sueldo a sus padres. Ujú. No di que el 10%. Hay gente que le da un tercio, la mitad, una cuarta parte. Eso es mucho dinero. Ujú. Y la iglesia nunca se va a enterar de eso. Porque eso no es problema de la iglesia en realidad, como está estructurada hoy en día. Lo cual es triste. eh, Claro. que nadie sepa lo que uno pasa. Pero, como que, no sé si tú entiendes mi punto. Esa persona Ujú. está pecando o está en falta con el Señor por no dar el tomillo y la cuestión, pero está haciendo lo que Jesús dijo que hay que hacer. Y yo ¿Qué es siento la que, generosidad? exacto, eso no es para ti, eso es para tus padres. Es un agradecimiento, vamos a decir que tú tienes una responsabilidad específica con ellos, Ujú. con un hermano. También conozco gente que su hermano está enfermo, lo que sea, y se fajan para ayudarlo. Y yo voy a venir a decirle a esa gente, de que, mira, tú no estás diezmando, tú estás en pecado, Dios no te va a bendecir por eso. Ey, Lo, lo triste, o vamos a decir triste, no sé, es que quizá quien debería estar ayudando a ese hermano que no tiene para mantenerse a sí mismo y a sus padres es es la misma diezmar, iglesia, ¿no? Es exacto, la misma iglesia. ¿Por qué? Porque el dinero de la iglesia es para la gente. principalmente es para ayudar a aquellos que tienen necesidad. Y mira el ejemplo, perdón que te interrumpa, de los sacerdotes y levitas. Ellos daban el 10% de lo que recibían. Yo te aseguro que una gente que quiera ofrendarle al Señor y quiera diezmar en su iglesia, si la iglesia le diera para poder sustentarse, esa persona sacaría el 10% y se lo devolvería al Señor. Claro, Y así ayudaría a otra gente que también tiene necesidad. claro. Porque, o sea, esa es la idea. Eso es lo que se hace en el Nuevo Testamento, que es interesante que si buscan la palabra viuda en las cartas y en Hechos, van a encontrar que aparentemente había como un ministerio, por decirlo así, en nuestros términos actuales, de ayuda económica para las viudas. Y hay una lista de viudas, en Timoteo él habla como que hay alguna viuda que no califican para estar en la lista Sí. porque como que Porque no, tienen hijos. ajá, o Porque tienen tienen hijos hijos que lo o tienen que ayudar. son jóvenes y pueden casarse Y otra pueden. vez. Exacto. Eh, o sea, no necesitan esa ayuda. Es interesante para mí. O Es heavy sea, que se asume que el hijo la sustenta. claro, claro. Y pienso siempre en Hechos capítulo 2 donde vemos que aquel que tenía mucho vendió de sus propiedades y entregó todo
para que aquellos que no tenían nada tuviesen algo. Para mí, Eso fue lo que hizo Jesús. eso, exacto. Eso me dice a mí que, obviamente, en cierto modo es proporcional. O sea, lo justo en el cristianismo es un porcentaje, por decirlo así. De que, en el sentido de que si hicimos un banquete en una cena de la iglesia, que todo el mundo pague lo mismo, no es justo porque aquel que tiene menos le cuesta más. Exacto. Y aquel que tiene mucho no le sabe a nada eso. Eso no es como que, Y tú sí, sabes que uno pudiera decir como que, pero es un porcentaje, así que eso no aplica. Pero sí aplica. Porque el 10%, de nuevo, el 10% de 10,000 son 1,000. Una gente que tiene 10,000 pesos nada más, 1,000 pesos es mucho dinero. Y uno claro. pudiera decir, el rico, 10% son muchísimos cuartos. Pero ¿sabes con cuánto una gente vive? Uh-huh. Hay gente que gana. Y tú sabes que yo no soy comunista ni nada por el estilo. Y lo detesto. Pero hay gente que gana tanto dinero que un 5% de lo que gana le sobra para vivir como un rico. Y lo otro lo invierte, no sé qué, lo ahorra, bla, bla, la empresa, qué sé yo cuánto, pila de cuarto. Para esa persona el 10% pueden ser millones de pesos. Pero ¿a quién le importa si ya tienen 500,000 mensual ahí asegurado? Entonces el porcentaje tampoco es exactamente así como la gente lo ve. Exacto. Exacto. O sea, llega un punto que tú puedes dar muchísimo más de 10%. Pero llega un punto de pobreza que 10% es mucho. Entonces quizá el porcentaje fijo, aunque quizás te dé una idea, no necesariamente tan útil. Pero es más fácil tú decirle a la gente, tiene que dar un 10%, a tú decirle que es algo variable y que depende de cada caso. Pero es que eso es lo que dice Pablo. Yo quiero leer algo Realmente. que dice Pablo en 2 Corintios 8. Es un poco largo, pero como no hemos leído Biblia aquí hoy. Es verdad, somos un impío, perdónenos. Voy a leer un texto un poquito largo, pero es hablando de esa ofrenda que Mario estaba mencionando. Pablo, casi cada vez que habla de dinero, es sobre una ofrenda que él está recaudando para llevar a Jerusalén, donde había hambre y había necesidad para los hermanos. O sea, no es de que para... o sea, es para personas que tienen necesidad. Y tengan en mente que cada vez que yo diga la palabra gracia, regalo también aplica. Él hace un juego aquí con la palabra gracia, que significa regalo, pero también sabemos que es la gracia de Dios, etc. Entonces, él hace un truco con eso. Ahora, hermanos, le damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Aquí vemos personas en extrema pobreza dando voluntariamente, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento. Espérate, para los que están oyéndolo nada más, Abraham acaba de hacer el gesto del dinero. Sí. Frotar los dos deditos cuando dijo gracias. No digo esto como un mandamiento, sino para probar, por la solicitud de otros, también la sinceridad del amor de ustedes, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo es clave. Jesús, siendo rico,
Sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos. Doy mi opinión en este asunto porque esto les conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acaben también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también lo haya para llevarlo a cabo según lo que tengan. Porque si hay buena voluntad, te acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Entonces, un poco de contexto. Pablo estaba juntando para esta ofrenda. Los corintios dijeron que querían participar y ya se estaba acercando el tiempo en el cual Pablo iba a pasar a recoger lo que ellos prometieron y se enteró de que ellos no habían recogido nada. Entonces Pablo ya había hablado de que los corintios iban a apoyar porque ellos dijeron que lo iban a hacer. Entonces él está diciendo, yo no le estoy diciendo como mandamiento, pero ustedes me van a hacer pasar vergüenza si cuando van no hay dinero recaudado, porque ustedes dijeron que iban a recaudar y yo dije que ustedes iban a recaudar. Entonces, ¿cuál es el punto? Ustedes tienen abundancia y esa gente tiene escasez. Y él hace ahí mucho uso de la palabra igualdad. Pero es interesante que se ve que la gente de Macedonia no tenía dinero y rogó que lo dejaran participar para ellos sostener a aquella gente que estaba pasando necesidad también. Y los corintios tienen dinero, pero no habían sacado el dinero. Entonces Pablo le está animando a que hagan lo que ellos prometieron. Y me gusta ese pasaje de que Cristo, siendo rico, teniéndolo todo, se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Y por eso ese juego de la gracia, no solo con dinero, sino también con la gracia de Dios para con nosotros, de que su pobreza, su muerte, por ejemplo, nos hace rico porque nos da vida a nosotros. Entonces, es interesante que ellos, los macedonios, son el caso de la viuda que dio las 2 monedas. En su pobreza ellos dieron más de lo que debían. Y en verdad, es es triste, pero es así. Mientras menos tiene una gente, por lo regular, más generosos son. Y, ¿sabes? Yo, pensando así ahora, yo creo que tiene que ver con que mientras más uno tiene, más uno menosprecia el valor del dinero, pero al mismo tiempo más avaro se vuelve. Y es como que una gente pobre quizás te da 100 pesos, 500 pesos, 250 pesos. Y ya. Pero te dio algo que para ellos era significativo. Pero tú, por ejemplo, tú le darías 250 pesos a alguien que tenga necesidad así de que... Una necesidad grande. Tú dices, mira, que esta gente necesita 10,000 pesos. ¿Qué yo voy a hacer dando 250 pesos? Irónicamente, uno pensaría que darle 250 pesos no es nada, para eso no le doy nada. Exacto. y uno como que dice, mira, yo debería darle 2,000 pesos en vez de darle 250 pesos. Y sería mejor darle 250 pesos, en verdad. Uno, y me incluyo, de verdad, uno no es generoso. Deberíamos ser generosos como el Señor es generoso. Y de nuestra abundancia, sea cual sea, siempre hay alguien más pobre que uno. Claro. Yo no me considero rico, pero definitivamente yo muchísimo mejor que mucha gente. Y yo debería dar más, en verdad. Pero, mira que, o sea, yo siento que esto es más desafiante que dar el 10% a la iglesia. Porque es algo personal que tú haces, es algo consciente que tú haces. Y es algo que tú haces para otra persona. O para un grupo de personas. No es lo mismo tú decir, voy a dar... Y no estoy diciendo otra vez que no den su diezmo a su iglesia. Por favor, no malinterpreten a Mario. El espíritu de Andrés está con nosotros. Pero como que yo doy un 10% de mi sueldo a la iglesia.
Como funciona la iglesia actual, yo no sé a quién va eso, ni para qué. Y en la mayoría de los casos, eso va a que el aire acondicionado prenda todos los domingos. Que no ayuda a nadie realmente, eso es nuestra comodidad y ya. Yo creo que las iglesias deberíamos empezar a hacer ministerio de ayuda a la gente específica. Y entonces la gente ofrenda para ayudar a la gente que está pasando trabajo, una gente que quedó desempleada, una gente que está, las viudas, tú sabes. Eso sería un mejor uso. Se hace. Sí, O sea, claro. obviamente se hace. Pero... Hacerlo pero más. sí. Y enfatizar más. Como O sea, que eso no se enfatiza casi. Las prioridades, en cierto modo, se notan en el presupuesto. O sea, ese ejemplo que tú estás dando. Si tú comparas qué porcentaje se usa para pagar el aire acondicionado, de seguro, no sé, o sea, yo estoy hablando asumiendo. O ni De siquiera... seguro es un monto mayor a lo que se usa para ayudar a los hermanos en necesidad. Oye, o quizás no es así. Quizás No. sí se da más. Porque mira que en nuestras Pues, iglesias, por ejemplo, tienen mucha, como una red de iglesias en otra provincia más sí. pobre. Y se da muchísimo dinero a esas iglesias. Yo no Sí. sé cuánto es, pero es el problema. Quizás, seguramente se paga más en ayudar a iglesias hermanas. Pero no se habla de eso. No se nos enseña. Nada más se nos enseña, mira, diezma y dale al Señor. Pero no se nos enseña, mira, diezma y yo estoy ayudando a esta familia, mira al hermano tal, tiene una enfermedad que acaba de descubrírsele, mira a tal hermana viejita, qué sé yo cuánto, mira a tu hermano pobre. O sea, como que uno solo participa dando el dinero, pero no sabe, o sea, no ve el fruto del dinero que uno está dando, porque se maneja como tras Internamente. bastidores. Exacto. Sí. Y no solamente eso, sino que solamente se te dice, es como lo de servir al Señor. Sirve al Señor. ¿Qué uno entiende cuando te dicen sirve al Señor? Que te meta al grupo de alabanza, que sea ujier en la iglesia, porque esas son las cosas que enfatizan más al enseñar. No es que las cosas no sean importantes, ni sean buenas, son buenas e importantes, pero hay otra forma de servir al Señor. Pero como no se hablan, cuando una gente dice, haz el servicio, lo que uno piensa es escuela dominical, alabanza o ujier, punto. O predicar. Cuando se habla de dar al Señor, de ofrendar, de diezmos, lo que se piensa es dar el 10% a la iglesia, punto. Pero no se piensa, porque no lo enseñan, no se piensa en ayudar a nuestro prójimo. No se enseña a un día quizá salir a la calle a dar dinero, a dar comida, por ejemplo. Que yo ni siquiera conozco las necesidades de mi prójimo porque no se da o sea, nuestra cultura de iglesia no se trata sobre eso. Exacto. O sea, hay veces que tú ni siquiera sabes cuál hermano está pasando dificultad. Porque simplemente no hablamos de eso. Simplemente vamos, cantamos juntos, oímos la prédica. Como si todo está bien. Sí. Pero eso va también para la parte espiritual, que hablábamos hace poco. Todo el mundo cree que todo el mundo está bien. Todo el mundo cree que todo el mundo está bien económicamente, espiritualmente, todo lo mente. Todo estamos bien. Pero no es así. ¿Cómo te está armando? Bien. Gracias a Dios. Pero no es real. Entonces, o sea, mira, en mi iglesia ya tenemos que cerrar esto. Tenemos demasiado tiempo hablando. Sí. Pero en mi iglesia hay un hermano haitiano, que va en bicicleta a la iglesia. Y el sillón de esa bicicleta está pegado con tape. Y yo estaba hablando con otro hermano. Porque no lo he hecho. Porque yo soy un impío. Pero debería hacerlo. ¿Y si le compramos una bicicleta nueva a ese hermano? Y hablé con otro hermano y le dije, ven acá, ¿qué tú crees? Mira, ¿sabes cuál es ese hermano? Sí, claro, todo el mundo sabe que ese hermano va en bicicleta. Y lo que la gente dice es, wow, qué hermano más cristiano. Ese hombre va a su iglesia en una bicicleta de barata. ¿Y será que nadie ha pensado en comprarle una bendita bicicleta nueva? ¿Tú sabes qué fácil sería que 60 gente de la iglesia, que van 150 mínimo, den 1,000 pesos y le compremos una bicicleta, mira, tu mamacita? Una super bicicleta. O sea, tú sabes. No, pero sería facilísimo. En PriceMart venden bicicleta a 15,000 pesos. Exacto.
y que no se la robarían, porque si tú le compras una de 60, seguro alguien se la va a atracar. Pero lo que te quiero decir es, nosotros, yo mismo, de verdad, y de nuevo, yo no lo he hecho porque yo soy un impío igualito. ¿Cómo me atrevo? Hablar así. Pero, cónchale, de verdad, hay un fallo, tenemos un fallo grande. Yo tengo un fallo pila de grande. Y No es por nada que Jesús de lo que más habla es de dinero. Y no habla de decir diezmo cómo- casi, pero sí habla de dinero. No, Y déjenlo no habla de así. diezmo. Él habla de darlo todo. Abusador. Al joven rico. Sí. Un ejemplo. Véndelo todo. Dáselo a los pobres. Sí. Y él dice, no, yo no puedo hacer eso. Bueno. Entonces, Oren por nosotros No. para que seamos así también. sí, de verdad. Y obviamente, o sea, que no falte decir que al ser parte de una iglesia que tiene gastos y que tiene empleados y, o sea, a nosotros asistir regularmente, somos parte de eso y la iglesia depende de las personas que asisten. O sea que, obviamente, usted tiene que apoyar a su iglesia Claro. porque la iglesia no produce dinero. Se basa en que los hermanos ofrendan. Pero creo que sería mejor usar ofrenda y no sé. Sí. Palabra diezmo, quizá la Tiene deberíamos una carga descontinuar. teológica extraña, sí. Bueno, es que en el Nuevo Testamento está descontinuado, en verdad. Sí, Sí. lo vemos así. Pero nada. En verdad, ¿sabes que cada episodio que hablamos así, de este episodio de Puya, Ujú. yo siento que nosotros terminamos con la puya también. Porque, bueno, eso tras bastidores, pero mira lo que pasó hace un par de episodios que te motivó a hacer algo al respecto. Y mira este episodio, en verdad, yo me siento como... O sea, Sí. cuando uno habla de lo que está mal en la iglesia, uno habla de lo que está mal en uno, porque uno es la iglesia. Claro. Así que somos Mm. parte del problema. No se crean que estamos aquí creyéndonos la gran cosa, porque en verdad No, nosotros somos iguales. somos O sea, iguales. somos Solamente parte del que problema. somos igualitos, solamente que tenemos un podcast y lo decimos. Y ya. Pero hay que hacer Hipócrita. más al respecto. Sí, exacto. Seríamos peores si lo viéramos así. Así que nada. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también todo el mundo, especialmente si hacemos lo que nos enseña, lo cual es difícil. Si disfrutan nuestro podcast, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en las redes sociales. Si quieren apoyarnos económicamente, pueden sacar un chin de su diezmo y apoyarnos en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Y como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal. Así que será hasta la próxima, en la cual hablaremos de otro tema puyúo. Hasta luego.